Hola, sean bienvenidos a este trabajo sobre 4 museos históricos de distintos estilos arquitectónicos. Comenzaremos con el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución es uno de los recintos históricos más importantes del país, que aún conserva la estructura original y uno de los pocos monumentos del mundo que pueden ser explorados por completo. Este lugar esconde secretos imaginables en sus diferentes niveles. En 1906, para conmemorar el centenario de la independencia de México, se llevó a cabo el proyecto de construcción del Palacio Legislativo Federal, el cual pretendía ser uno de los más importantes del mundo, con una estructura metálica de más de 14.000 metros cuadrados y tecnología vanguardista. En su cimentación, tuvo una excavación profunda, así como un trabajo artesanal en los remachos de la estructura. Debido a los movimientos revolucionarios de la época, la realización del edificio fue suspendida. En 1933, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia rescató el proyecto luego de ser abandonado por casi 20 años y le dio un nuevo significado creando un concepto arquitectónico, en el que combinó el Art Deco con elementos de grandes proporciones. El escultor Olivero Martínez también se unió a la realización de la obra y creó las 4 columnas del monumento que representan la independencia, la ley agraria, la ley obrera y la ley de reforma. Además, en estos pilares se encuentran los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Francisco Villa. El Palacio de Bellas Artes es un centro cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado como la casa máxima de expresión de la cultura. Es el teatro lírico más relevante en el centro más importante del país, dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes. La UNESCO lo declaró monumento artístico en 1987. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934 y el Museo de Artes Plásticas en su interior, hoy Museo Palacio de Bellas Artes. El 29 de noviembre del mismo año, siendo el primero del país dedicado a la producción plástica nacional, su construcción fue encargada por el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz al final de su mandato, con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Como institución depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, del Gobierno Federal. Este recinto alberga diversos escenarios y salas para la práctica y exposición de obras de arte. Destaca su sala principal con aforo para 1.677 personas y un escenario de 24 metros de longitud. El Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904, con el objeto de reemplazar al demolido Teatro Nacional de México. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos Art Nouveau y Art Deco. En su construcción se emplearon mármol blanco de Carrara en la fachada y mármoles de diversos tonos en su interior. Además posee obras de muralistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco. La altura del edificio es de 53 metros hasta el espiral y 42.5 metros hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo. Además de la sala principal, hay otros espacios como la sala Manuel Ponce, la sala Adamo Boari, una cafetería, una librería y salas de exposiciones tanto temporales como permanentes. Los arquitectos Adamo Boari, Federico Ernesto Mariscal Piña y sus estilos arquitectónicos Art Deco, Modernismo y Arquitectura Neoclásica. Esto es por parte del Palacio de Bellas Artes. Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. Está construido sobre un área de 40.000 metros cuadrados. Al formar parte del mencionado conjunto arquitectónico de esa área de la ciudad, es en consecuencia Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Su construcción se inició en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte del palacio del Hueytlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede del virrey de la Nueva España.
y la mayoría de las instituciones coloniales. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692. Posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales. Una vez consumada la independencia de México, fue sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes regímenes republicanos. El país durante el siglo XIX. Incluso fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. A partir de ahí permaneció como oficina presidencial hasta 1968, recuperando parcialmente dicha función en 2012. Durante la conquista de México de 1519 a 1520, las fuerzas de Hernán Cortés pusieron sitio a Tenochtitlan y su avance destruyeron la mayor parte de la ciudad. Derrotados los Tenochtitlas, Hernán Cortés se apropió de ella junto al palacio de Axayácatl o Casas Viejas de Moctezuma, donde se hospedó durante la primera etapa de la conquista, y en enero de 1522 comenzó la reconstrucción de la Ciudad de México Tenochtitlan, lo que ahora se conoce como el Centro Histórico de la Ciudad de México. El estilo que se utiliza es el estilo barroco y nombres anteriores a él es Casas Nuevas de Cortés, Palacio Virreinal o Palacio Imperial. El Museo Soumaya es una institución cultural sin fines de lucro, fundada en 1994, que cuenta con dos recintos en la Ciudad de México, Plaza Loreto y Plaza Carso. Su principal labor es compartir la colección de Fundación Carlos Slim, que ofrece más de 30 siglos de arte americano y europeo, en espacios de encuentro para todos, que motivan la reflexión y el diálogo en el panorama cultural latinoamericano, mediante el compromiso y la acción social. Conserva, resguarda e investiga la colección de arte y promueve exposiciones temporales e itinerantes, nacionales e internacionales, de diversa índole. El nombre del museo honra la memoria de Soumaya Duamit, esposa del empresario y fundador del museo Carlos Slim, fallecida en 1999. El edificio de su sede en Plaza Carso fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Se inauguró el 19 de marzo de 2011. El Museo Soumaya es de estilo contemporáneo. El día de hoy vamos a comenzar con el video sobre los monumentos. Yo soy Jaime Cerrato Rodríguez y él es... Yo soy Juan Daniel del Valle Pérez y hoy nos encontramos en el Monumento a la Revolución y vamos a comenzar con las entrevistas. Monumento. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Paola García. Es que me da pena. ¿Qué sabe acerca del monumento? Pues muy poco, lo conozco muy poco. También vengo por tarea, pero se ve muy bonito. Okay. ¿Conoce quién fue el arquitecto del museo? No. ¿Ha visitado el museo varias veces? Sí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del monumento? Yo creo que el mirador. El mirador. ¿Qué opina del museo? Que es un museo muy bonito, muy espectacular. Es una cultura mexicana. Sí. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del museo? O sea, como barroco. Pues sí, es como barroco, como más de los mayas, como no sé, algo así. Muchísimas gracias. ¿Qué sabe acerca del museo? Del museo, no, del museo casi nada, del monumento sí. Bueno, del monumento. Pues que se construyó, ahora sí para honrar a los caídos de la revolución, precisamente por eso se llama así. Ok. ¿Conoce quién fue el arquitecto del monumento? Sí, pero no me acuerdo. Ok. ¿Ha visitado el museo? No. ¿No? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del monumento? Es que quiero tomar unas fotos, por eso vine. Ok. ¿Qué opina sobre el monumento? Pues que es un símbolo nacional. Digo, es para que no olvidemos los mexicanos
pues que estamos hechos de una raza guerrera, ¿no? Parte de nuestra sangre pues es de guerreros. Los aztecas, como se le conoce, que eran culturas prehispánicas, pues era gente guerrera, pero en el buen plan de ser gente humilde, pero con mucha fuerza en su corazón, mucha nobleza, y pues tenían ahora sí que mucha identidad propia, ¿no? Sí. ¿Sabe cuál es el estilo arquitectónico del museo? No, ¿Sabe cuándo se construyó? a principios del siglo pasado, pero no tengo la fecha exacta. Ah, ok. Muchas gracias. Hasta luego. Sobre el museo. Pues sé que se construyó hace mucho tiempo, no sé en realidad la fecha, y pues que es como para celebrar la revolución de los mexicanos. Bien, ¿conoce quién fue el arquitecto del monumento? No, sí sabía, pero bueno, no lo recuerdo más bien, sí lo investigué. ¿Ha visitado el museo? No, ¿Qué es lo que más le llamó la atención del monumento? el tamaño es algo impresionante. Aquí arriba hay un mirador que se puede ver toda la ciudad desde ahí. Pues el elevador de cristal que está muy padre. ¿Qué es el estilo arquitectónico del museo? O sea, como neoclásico, barroco. Como neoclásico, ¿no? Bueno, a mi parecer. ¿No sabe cuándo se construyó? No, no exactamente no. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe. ¿Qué sabe acerca del museo? Pues no, básicamente nada. ¿Nada? ¿Conoce quién fue el arquitecto de la construcción? No, ¿Ha visitado el museo? no, ¿Tampoco? no, de hecho vengo buscando. Ok. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la construcción? Es que la estructura está muy padre. ¿Sabe qué estilo es la construcción? No, Barroco, no tengo idea. ¿no sabe ni siquiera cuándo se construyó? No, ¿Tampoco? no. Bueno, gracias. De nada. ¿Sabe acerca del museo? Pues poco, realmente. Nada más sé que se está hundiendo. ¿Conoce quién es el arquitecto de la construcción? ¿Ha visitado el museo? ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del museo? La cortina de vidrio que tienen. ¿Qué opina sobre el museo? Pues está interesante. ¿Cuál es el estilo arquitectónico del museo? Ya sea neoclásico, barroco. Creo que tiene alguna parte de varios, ¿no? Pero no estoy seguro. ¿No sabe cuándo se construyó? ¿Cuándo? Muchísimas gracias. En la próxima entrevista, el video fue extraviado, pero como a la persona era youtuber, tomaremos un video de su canal de él en el Palacio de Bellas Artes. Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu nombre? Jaime. ¿Qué sabe acerca del museo? Pues todo, Por en ejemplo, gran parte. Bueno, los arquitectos, Adamo Bori, Federico Mariscal, los Pegasos representan las artes líricas y artes dramáticas, los hizo el escultor Agustín Querol. El estilo es Art Nouveau en el exterior y Art Deco en el interior. La fachada pues representa a la sinfonía. Los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco. Sí, gracias, gran parte del museo. Es como mi segunda casa. wow. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues el exterior llama mucho la atención porque es una estructura tan magnánima, o sea, tiene muchísima historia, muchísima representación de cada escultura. Y en el interior, pues los murales de los tres grandes. O sea, creo que es uno de los mejores museos que existe aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo se construyó? La construcción es en 1904 y se terminó en 1909.
1934, se suspendió en 1913 por la decena trágica e inicia la Revolución Mexicana. Wow. ¿Y cuál fue su propósito? El propósito era que fuera el Teatro Nacional, después más adelante se convirtió en el Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias. Nos encontramos en el Palacio Nacional y vamos a comenzar con las entrevistas. José Martín, ¿Qué sabe acerca de Palacio Nacional? de cómo es muy abierta la pregunta. Así en general de... Es el recinto donde el Ejecutivo Federal tiene un despacho. ¿Conoce quién fue el arquitecto de esta obra? En un principio, Hernán Cortés diseñó aquí uno de sus palacios bajo las casas que eran de Moctezuma. ¿Ha visitado el palacio? Claro. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de aquí? Me llama la atención la base sobre la que está construida el primer plano. Y bueno, tú sabes el terreno en el que está la construcción. ¿Y cuál es el estilo arquitectónico de la obra? O sea, como barroco o neoclásico. ¿No sabe cuándo se construyó? Se empezó a construir, creo que fue por 1540 algo. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre el museo? Es muy interesante. ¿Cuál es el estilo arquitectónico de esta construcción? ¿Cuáles son sus pasiones? Gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué opinas sobre la ¿Conoces cuál es el estilo arquitectónico, ya sea barroco o clásico? ¿No sabes cuándo se construyó? Buenas tardes, ahora nos encontramos en el Museo Soamaya y vamos a empezar con las encuestas. Disculpe, ¿cuál es tu nombre? Carlos, ¿Qué sabes acerca sobre el museo? Sumaya. Bueno, de las artes, bueno, me han dado joyería sobre las esculturas que tienen y todo eso. ¿Conoces quién fue el arquitecto? ¿Qué sabes acerca... Bueno, ¿qué opinas sobre el museo? Pues se me hace una muy buena atracción. La verdad, aparte de que sea gratuito, pues atrae mucha gente. ¿Sabes cuál es el estilo arquitectónico? ¿Sabes en qué año se construyó? Desconozco. Bueno, muchísimas gracias. Nada. ¿Qué sabe acerca del museo? ¿Qué se acerca de este museo que se llama Jumex, que es slim y que muchas de las cosas que tiene en su interior pues no son como muy llamativas? De hecho, la gente se queja mucho por eso. Okay. ¿Sabes quién es el arquitecto? No recuerdo el nombre. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Yo creo que el espacio y sobre todo la arquitectura que tiene por la parte de afuera es muy interesante.
Yo creo que es lo más llamativo que tiene el museo. ¿Qué opinión tienes sobre el museo? Que estaría padre que le dieran oportunidad quizás a más talento mexicano para que puedan ocupar sus instalaciones y tener muy buenas exposiciones, porque eso es lo que le falta a este museo. ¿Sabes qué estilo de arquitectura tiene? No, ¿Sabes en qué año se construyó? tampoco. Sé que es reciente, creo. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Qué sabes acerca del museo? Bueno, que de lo que tiene de obra, de arte. ¿Conoce quién fue el arquitecto? No, ¿Qué es lo que más le llama la atención de la construcción? su forma que tiene. Sí. ¿Qué opina sobre su forma o sobre el museo? Bueno, sobre el museo está interesante porque es de arte para nosotras, como lo que es la pintura, bronce y todo lo que tiene por dentro, lo que es la casa de moneda, Sí. de historia, marfil. Okay. ¿Sabe cuál es el estilo de arquitectura que tiene? No. ¿En qué año se creó? ¿En qué año se creó? No recuerdo. ¿2012 será? No. No, tiene poquito que lo Sí, abrieron, fue ¿no? poquito. 2012, sí. Sí, 2012. Ok. Está bien, gracias. Bueno, finalmente para concluir, puedo decir que México es un país lleno de arte y cultura, que a lo largo de la historia se han ido creando tanto obras como de arte como arquitectónicas, que su estilo va dependiendo de la época en la que se van construyendo, y con el paso del tiempo van formando parte del patrimonio de la humanidad, que nos da identidad como mexicanos y riqueza cultural. La vastacidad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural de México. Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signos del rostro múltiple de la identidad nacional. De ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir el patrimonio tenga una larga tradición en el país, y que desde la independencia haya sido un objetivo prioritario de la política cultural. En la actualidad, la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio mexicano corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en lo que toca a la custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los periodos prehispánico, virreinal y siglo XIX, y al Instituto Nacional de Bellas Artes en cuanto al patrimonio artístico del siglo XX. Bueno, pues esto sería todo. Gracias.